Les quiero dar la más bienvenida a todos a nuestro webinar de hoy titulado IT and Cyber Risk Management, mitiga el riesgo y asegura el cumplimiento, el cual hemos preparado especialmente para ustedes. De acuerdo con Gartner, los líderes de seguridad y gestión de riesgos deben abordar las principales tendencias para poder proteger la huella digital en constante expansión de las organizaciones modernas contra amenazas nuevas y emergentes. Me gustaría compartir con ustedes algunas de las tendencias que Gartner está eh, anunciando, ¿no? En este año, en el mes de marzo, publicó un artículo. Ustedes pueden descargar el artículo, les voy a dejar un QR para que vayan directo a la página de Gartner y puedan descargar este artículo, que los lleva al documento, al artículo que publicó Gartner, en donde comenta que los líderes de seguridad y gestión de riesgos deben abordar estas tendencias para proteger la huella digital de las nuevas, contra las nuevas amenazas y las amenazas emergentes, ¿no? El artículo es de Megan Rimmel. Eh, Descárguenlo, está bastante interesante. En este QR pueden encontrar el artículo. Y de lo que habla es básicamente una de las tendencias es la expansión de la superficie de ataque, ¿no? Entonces, habla de que todos los riesgos asociados a los sistemas ciberfísicos y del Internet de las cosas, así como aplicaciones en la nube, las cadenas de suministro digitales, han aumentado, han hecho esto la superficie más grande, ¿no? Para los ataques contra las empresas. Los servicios de protección de riesgos digitales, las tecnologías de gestión de superficie de ataque externo y la gestión de activos cibernéticos eh, ayudarán a automatizar el descubrimiento de estas brechas de seguridad. Otra de las tendencias que menciona Gartner es el riesgo a la cadena de suministro digital. Gartner está prediciendo que para 2025 el 45% de las organizaciones ya habrá experimentado ataques en sus softwares, ¿ok? De su cadena de suministro. Esto pues exige nuevos enfoques que implican una evaluación más detallada de proveedores basada en el riesgo, de solicitudes de evidencia, de controles de seguridad y de mejores prácticas. Otra tendencia que menciona Gartner en su artículo es la detección y respuesta a amenazas de identidad. Los ciberdelincuentes sofisticados apuntan a la infraestructura de gestión de identidad. El uso indebido de las credenciales sigue siendo un vector de ataque, ¿no? Gartner introdujo el término detección y respuesta a amenazas de identidad, precisamente para describir la colección de herramientas y prácticas para defenderse de estos ataques. La distribución de decisiones que tiene que ver con la vasta escala y complejidad del negocio digital ahora hace que sea necesario distribuir las decisiones y responsabilidades sobre la ciberseguridad en la organización. O sea, ya no se puede esperar que sea una función centralizada la toma de las decisiones. El error humano es otra de las tendencias que continúa latente en este tema. Continúa como un factor en muchas filtraciones de datos. Las organizaciones avanzadas invierten en programas holísticos de comportamiento y cultura de seguridad en lugar de campañas que pues ya se consideran pues no tan modernas, a lo mejor un tanto obsoletas, que nada más se centran en la parte de concientizar sobre la seguridad. Otro de los tendencias que se mencionan es la consolidación de proveedores y la convergencia de la tecnología de seguridad se está viendo impulsada por la reducción de la complejidad de los gastos y el aumento en la eficacia. Entonces, aquí los nuevos enfoques de plataforma como la detección y respuesta y las plataformas de protección de aplicaciones nativas en la nube aceleran estos beneficios para que se dé la convergencia. Y finalmente, una de las también tendencias que marca Gartner es la malla de ciberseguridad, en donde habla de que la consolidación de productos de seguridad impulsa la integración de los componentes de la arquitectura. Sin embargo, todavía se necesita definir políticas de seguridad consistentes entre soluciones consolidadas. ¿Ok? Entonces,
Pues sí, una malla de ciberseguridad ayuda a proporcionar una postura común e integrada para proteger todos los activos, ya sea que estén en las instalaciones, en centros de datos o en la nube. Entonces, bueno, esto ustedes lo pueden ver más a detalle en el documento. Quisimos introducir este webinar con estas tendencias porque nos parecen de bastante interés para la sesión que vamos a tener con nuestros ponentes. Quisiera ahora presentar a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy, que son expertos en la materia y que nos van a compartir su opinión en una serie de preguntas que vamos a hacer. Este, para nosotros, pues bueno, es importante compartirles información de valor y por eso es que contamos ahora con la presencia. Voy a presentar a Jaime Saldaña. Jaime es responsable de asegurar la implementación, cumplimiento y auditorías en materia de seguridad de la información para los centros de desarrollo de Softec. Sus más de 13 años de experiencia lo han habilitado para contribuir en los objetivos estratégicos de distintas organizaciones en industrias como retail, telecomunicaciones, banca y servicios financieros, manufactura y servicios mediante auditorías, cumplimiento, evaluación de madurez e implementación de distintos estándares en materia de seguridad de la información, de ciberseguridad y de privacidad. Jaime posee una ingeniería en sistemas de información y certificaciones internacionales como el CISP, el CH, el ISO 27001 Lead Auditor. También nos acompaña esta mañana Jorge Abanto. Jorge es ingeniero de sistemas con más de 25 años de experiencia en tecnologías de información, ciberseguridad y ciberdefensa, con especializaciones y certificaciones internacionales en seguridad de la información, auditoría y gestión de riesgos. También cuenta con actividades de investigación, desarrollo e innovación en el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados, simulación, comunicaciones y ciberdefensa. Ha sido conferencista internacional y catedrático con más de 15 años de experiencia académica, con competencias y capacidades para la planificación estratégica de TI, gestión y supervisión de centros de datos, con experiencia en organización y participación en actividades nacionales e internacionales a través de la ONGEI, UNASUR y el Programa de Seguridad Cibernética de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Es miembro de ISACA, de la PAXI, del ISA, de Securences, CCI y ACM. Y también tenemos la presencia de nuestro compañero Elí Emanuel Ruiz. Elí Emanuel Ruiz es gerente de arquitectura de seguridad de la información en FEMSA, en la división de FEMSA Proximidad, y cuenta ya también con más de 10 años, 15 años de experiencia en la parte de gestiones de riesgos de TI. Ha sido Chief Information Security Officer en otras empresas, en EMAC, y también ha sido catedrático en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Ciencias, en la Facultad de, ¿cómo se dice, Eli? Facultad de Ciencias Físico-Matemáticos, impartiendo materia específicamente en seguridad de información. Y posee también varias certificaciones internacionales, como CISP, y pertenece a las asociaciones de ALAPSI y ¿qué otras? ¿Me puedes informar cuáles otras asociaciones a las que perteneces, Ali? ¿Por ahí te Sí, claro. encuentras? Gracias. Pues bueno, hace algunos años también estuvimos aquí cofundando la Asociación Mexicana de Seguridad de la Información. Eh, Ok, hace pues en el 2009 ya tiene algunos añitos, ¿no? muy bien. Por aquí en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas me ha tocado también impartir algunas otras cátedras de Ingeniería Social, Risk Management y otras relacionadas a seguridad de la información. Y pues sí, tengo alrededor de unos entre 15 y 18 años más o menos de experiencia en ciberseguridad alrededor de diferentes implementaciones de estrategias que me ha tocado en diferentes industrias como manufactura, banca, Gracias. retail y otros puntos por aquí de interés. Excelente. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a Jaime, Jorge y Eli por aceptar estar aquí este día compartiendo con nosotros sus expertise, sus experiencias. Vamos a pasar
a abrir la mesa de panelistas. La primera pregunta va para Jaime y quisiéramos, Jaime, si nos puedes compartir, de acuerdo con tu experiencia, cómo se puede definir el concepto de IT Risk Management. Ok, de acuerdo. Bueno, más allá de poderlo tomar como una definición del libro y los distintos modelos que existen para la gestión de riesgo, yo considero que la gestión de riesgos de IT forma parte esencial de este modelo holístico de la gestión de riesgos empresariales, ¿no? Lo que es ERM. Puntualmente, la gestión de riesgos de TI pues, va asociada hacia todas las plataformas que habilitan los distintos procesos de negocio, ¿no? Al final de cuentas, son los riesgos asociados hacia el uso, operación, influencia, adopción de servicios tecnológicos que tenemos en las distintas organizaciones y que al momento de que se nos presenta algún evento, pues puede llegar a representar un impacto negativo, ¿no? Digo, de acuerdo a la magnitud o frecuencia de este evento. Y por lo tanto, pues afectarnos hacia el cumplimiento de objetivos estratégicos que tenemos en la empresa. Yo así definiría yo la parte de gestión de riesgo de TI, donde forma parte de este modelo holístico de gestión de riesgos empresarial, pero orientado a la tecnología que habilita todos estos procesos de negocio. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Jorge, Ali, ¿tienen algún comentario al respecto? Bueno, yo muy alineado con el comentario. Muy buenos días ante todo. Gracias por la invitación, Ricardo. Un tema tan interesante, ¿no? La gestión de riesgos. Y bueno, yo comparto ampliamente lo que dice Jaime, ¿no? Sobre todo el enfoque holístico dentro de la gestión de riesgos empresariales, pero yo solo agregaría, complementando, siempre con esa alineación estratégica hacia los objetivos del negocio, que es fundamental hoy en día ante tanta inseguridad en el ciberespacio que vamos encontrando. Gracias. Gracias. Bien, de mi lado, sí me gustaría agregar un puntito extra. Creo que también no, dentro de la parte como concepto de IT Risk Management, tenemos que tomar en cuenta también la parte de el nivel de exposición que tenemos a cierto tipo de amenazas. Es algo que debemos de no dejar de siempre tener aquí la parte de enfoque. Como concepto, para mí, la verdad es que lo veo como una parte medular de una estrategia de un ISMS y de una protección, digamos, como integral, sí, como comentaban, holística, pero también como una protección, una dirección estratégica para la toma de decisiones en forma de manera informada para cualquier organización. Creo que es una parte medular para la toma de decisiones en la TI. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Si alguien de los asistentes, de los participantes, tienen alguna duda o quieren consultar directamente con los panelistas, pueden hacernos llegar sus preguntas a través del chat de este webinar y las vamos a ir canalizando conforme vayan llegando. Gracias. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es para Jorge. De acuerdo al escenario mundial actual, ¿qué tan relevante es gestionar los riesgos de IT en las organizaciones? ¿Y cuáles son los factores que influyen en esta relevancia, en esta importancia? Bien, gracias, Ricardo. Creo que como parte de la evolución y que todos estamos viviendo ya desde hace muchos años atrás, la tecnología pasó de ser un soporte, lo que era en el pasado, para ser viabilizadora y catalizadora de oportunidades. Nos volvimos innovadores, ¿no? Y de pronto apareció ese concepto de disrupción digital. Y cuando hablamos de disrupción digital, pues hay varios casos ahí académicos, ¿no? Mientras por ahí en el MIT, Cambridge, el TEC de Monterrey, la UNAM, por acá en Perú, desde la UPC, hablábamos de disrupción digital, hablando de casos conocidos por ahí, de cómo rápidamente y de la mejor manera implementaron la tecnología. Pues nos llegó la pandemia y empezamos a hablar de una transformación digital acelerada. Y de pronto una colega por ahí
le escuché algo que repito o repetía constantemente: llegó el teletrabajo, y teletrabajo mal implementado, malware garantizado. Y en ese contexto hoy llegamos y estamos hablando de metaverso, ¿no? Múltiples universos virtuales, y yo ahí llego también a un universo de riesgos. Empezaste, Ricardo, hablando de tendencias, y creo que es la clave. El escenario mundial nos exige ser conocedores de lo que viene. Y eso que viene es algo que no lo conocemos exactamente, nos lo predicen, pero exactamente no podemos estar antes de la tecnología. La tecnología, pues, es una curva a la cual nos acercamos las personas acercamos al negocio, y después del negocio vienen las políticas, ¿no? Entonces, en ese escenario, yo quisiera recalcar que es crucial y muy relevante gestionar los riesgos de tecnología. Por eso empecé con ese comentario inicial. La tecnología dejó de ser soporte para hoy ser viabilizadora, porque genera oportunidades nuevas en todo orden: personal, familiar, empresarial, académico, social, pero a la vez de generar esas oportunidades, nos permite acelerarlas. Pero en todo ese contexto, muchas veces descuidamos que en ese entorno en el que hoy vivimos, llamado ciberespacio, existen muchos riesgos que hoy conocemos porque ya los estamos enfrentando, pero esas tendencias nos traen nuevos escenarios con nuevos riesgos. Y hay algo que no cambia, que lo voy a ir repitiendo en el camino de hoy. Nosotros como administradores, nosotros como usuarios, vamos a seguir siendo los mismos. Y definitivamente el factor clave que hace relevante esto es qué tanta presencia tengo hoy en el ciberespacio. Y la realidad creo que es una sola. Y estamos en esta sala hoy, tanto panelistas como invitados, porque estamos interesados en algo que nos está afectando y verdaderamente preocupando cada día vez más, ¿no? No ser impactado por alguna de esas tantas amenazas que andan por el ciberespacio. Sí, muchas gracias, Jorge. Excelente, excelente. Gracias por tu aportación. Eli, Jaime, ¿gustan complementar algo? Sí, claro, gracias. Pues bueno, creo que dentro de lo que comentaba ahorita Jorge, es muy importante, muy relevante acerca de las estrategias que tenemos que estar tomando en cuenta. Uno de los puntos que creo que podemos abonar aquí en este sentido es la forma de que nosotros percibimos estas amenazas, porque muchas veces las organizaciones me he topado con que no ven cercano algunos tipos de amenazas. Por ejemplo, el robo de identidades, la exfiltración de datos personales, todo este tipo de cosas hoy son tendencia. De hecho, en el Verizon Data Breach Investigation Report de este año, el punto número 1, de hecho, de los findings que están tomando aquí como referencia, es precisamente el tema de robo de credenciales, técnicas como phishing. Este tipo de amenazas son muy importantes de tomarlas en cuenta en nuestras estrategias. Si nosotros no tenemos una estrategia de perfilado de amenazas, como comentaba hace ratito, pues difícilmente vamos a poder estarle haciendo frente a estas amenazas. Nosotros tenemos que tomar en cuenta estas tendencias a nivel mundial, y particularmente cuáles son las que afectan a nuestra industria, a nuestra vertical, para poder tomar acciones, ¿no? Sí, unas preventivas, definitivamente, pero más desde el punto de vista de estar prevenidos, de estar listos para cuando la amenaza llegue a tocar la puerta, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando llegue este tipo de actos maliciosos a nuestra organización? Gracias, Eli. Jaime. Así es. Sí, muchas gracias. Digo, nada más complementando ahí, totalmente de acuerdo con lo que comenta Jorge, lo que comenta Eli. Digo, al final de cuentas, la tendencia en cuestión de amenazas sigue creciendo. Es como lo comentaron hace ratito, los reportes de Gartner, el Data Breach Investigation Report, los reportes que la misma OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo nos provee, o inclusive uno muy reciente también de IBM,
precisamente nos marca eso, ¿no? Marca la tendencia de que está aumentando los ataques. Realmente el costo también de un data breach se incrementó en un 2.6% de acuerdo a un análisis de IBM. Básicamente estamos en los 4.35 millones de dólares, ¿no? Lo que puede llegar a costar un data breach. Entonces, todo esto en conjunto realmente toma mucha relevancia y es por eso que necesitamos ahora sí que poder identificar esos activos, las amenazas, las vulnerabilidades, los riesgos de nuestras organizaciones a los que nos encontramos expuestos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a los tres. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Eli, ¿cuáles crees que son los pasos más importantes en el proceso de gestión de los riesgos de IT? ¿Nos podrás compartir cuál es el proceso para gestionar los riesgos de IT en tu organización? Sí, claro, muchas gracias, Ricardo. Creo que esto es una práctica que no nada más se aplica para alguna organización en particular. Creo que esto es para cualquier vertical de negocio, creo que es más o menos los mismos pasos. Básicamente sería el tema de establecer un contexto y un alcance acerca de la gestión de riesgos. Es importante que nosotros tengamos una forma y un criterio de evaluación acerca de los riesgos homologado dentro de nuestra organización. Y esto se logra, lo que me lleva al punto número 1, que es la comunicación de estos alcances, contextos y criterios. Esto es importantísimo llevarlo a los niveles que tienen alguna relación con el manejo de riesgo. Estas personas o estas áreas de la organización deben de estar en contexto completo, deben de incluso estar formando parte de la cadena de decisiones en el manejo del riesgo, porque difícilmente vamos a poder lograr cambiar una estrategia, una decisión, si los, ¿cómo se llaman? Stakeholders no tienen una alineación a los riesgos que estamos definiendo y en los alcances que estamos definiendo para nuestro ejercicio en primera mano. La comunicación es un punto muy importante de estas estrategias y muchas veces es la que duele y precisamente es la que se torna después en un roadblocker, ¿no? Para poder generar estas sinergias que requiere la gestión del riesgo en una organización. Otros pasos adicionales, bueno, ahora sí ya que tenemos comunicado correctamente la parte de alcance y contexto y criterio, nos pasamos a la parte del assessment, ¿no? Que conformamos clásico por 3 fases, la identificación, el análisis y la evaluación. Estos 3 pasos son marcados también por el ISO 31000, ¿no? 31000 nos marca la pauta de cómo podemos estar haciendo este tipo de gestiones y apalancarlo por una estrategia de consulta, ¿verdad?, a las partes interesadas, comunicación, monitoreo y revisión. Esto es algo que es un ciclo constante para poder mantener nuestros riesgos en línea, de acuerdo a los objetivos de la organización. Esta filosofía de lo de riesgos alineados a la organización creo que es algo que a veces también he visto que en organizaciones duele, no estoy hablando en ningún en específico, pero creo que es algo que es muy, muy relevante y que muchas veces dentro de las estándares, por ejemplo, aquí con ISO, sí nos da una pauta de cómo empezar a ejecutar este tipo de scope, pero si empezamos a analizar un poquito nuestro entorno de operación, nos vamos a dar cuenta que podemos tener compliance de entrada, compromisos contractuales o legales que cumplir, y de entrada estos son inputs importantes para nuestro proceso de gestión de riesgos. Muy bien, gracias. Adelante, Jorge. Gracias, sí, creo que ya entramos en el ritmo del diálogo, ya nos ubicamos todos. Sí, excelente, Bueno, muchas sí, gracias. no, gracias también. Sí, complementando lo que dice Eli, ¿no? Muy metodológico la forma como lo planteaba, ¿no? Y a la vez práctico, porque hay situaciones que duelen en el negocio a veces, como él lo dice, ¿no? Sin citar casos, ¿no? Y yo solo quería complementar que a veces el tema de clasificación asociado al control de acceso, basado en experiencia, quisiera comentar que a veces en algunas organizaciones en las que la rotación
de profesionales es alta y la actualización de tecnologías, ¿no?, o nuevos escenarios de negocio se van incorporando, pues esa gestión de riesgos tiende a una dinámica algo más activo. Y la clasificación de esos activos exigen que ese dueño o responsable en entidades, repito, en organizaciones que tienen cierta rotación de personas, de dueños o de responsables, pues exija un dinamismo que nos permita estar siempre actualizados, para que finalmente podamos estar a la altura de cuándo corresponde, en base a esa clasificación, aplicar un determinado control de acceso vinculado a esa tendencia, y ya pasando un poco más hacia la arquitectura de la tecnología, que hoy nos habla de Zero Trust, ¿no? Y digo exactamente, quisiera complementar lo que Eli mencionó, porque muchas veces del resultado del análisis de riesgo, de esa priorización, pasamos a otro plano donde de la arquitectura empresarial, de la arquitectura de información, arquitectura tecnológica y arquitectura de seguridad o ciberseguridad, terminamos sustentando recursos, ¿no?, con un business case, buscando recursos para poder mitigar riesgos, tal vez con tecnología. Y muchas veces esta clasificación de criticidad, que nos la tiene que dar el dueño del proceso o del activo, ¿no?, nos va a permitir verdaderamente validar si requiere ese nivel de multifactor de autenticación, por ejemplo, ¿no?, aplicado a un determinado escenario, o microsegmentación para alinearnos también con Zero Trust que estaba mencionando. Por ahí dejo el comentario. Muy bien, muchas gracias, muchísimas gracias. ¿Todavía tenemos oportunidad, Jaime, o pasamos a la siguiente pregunta? Sí, digo, nada más hay para contribuir un poco adicional. Realmente lo que menciona él y lo que menciona Jorge, pues es realmente válido y muy valioso, y no hay que perder el foco de vista en todo este proceso de gestión de riesgos. Y sobre todo, creo que un punto también adicional que hay que identificar es precisamente el nivel de tolerancia de riesgo de la organización. Porque ahora sí, digo, complementando, identificando ese nivel de riesgo que acepta la organización, o el nivel tolerable de riesgo, pues podemos identificar qué controles, que pudieran ser a lo mejor físicos, técnicos, tecnológicos o administrativos, podemos llegar a implementar para minimizar ese riesgo que tenemos a lo mejor alto hacia el nivel aceptable. Y obviamente, si no se puede llevar a cabo, pues que exista también una aceptación del riesgo consciente por parte de la organización o por parte del dueño de esos controles o del proceso, y que tenga a lo mejor cierta repercusión, por decirlo así, o que sea muy consciente de que qué pasa si se materializa ese riesgo. O sea, qué acciones va a tomar y cómo puede perjudicar o impactar de forma negativa hacia la organización o hacia el mismo proceso de negocio. Entonces, también es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta dentro de nuestro mismo proceso de gestión de riesgo. Muchas gracias. Súper bien, gracias. Nos está llegando una pregunta de los asistentes. Francisco Martel pregunta, Eli, Jaime, ¿cuál es la mejor práctica para mitigar los riesgos de intrusión o robo de identidades de los equipos móviles y sobre todo de los colaboradores de la alta dirección o el consejo, ya que en tecnología el eslabón más débil es el factor humano? Si gusta alguien Sí, contestar. Ajá. a ver, va. Creo que dentro de todo este tipo bueno, hoy estamos expuestos todos, ¿no?, sobre todo este tipo de niveles a la parte de ingeniería social. Creo que esto es uno de los principales factores que creo que están expuestos también este equipo de alta dirección y consejo. El robo de cuentas, por ejemplo, de WhatsApp, de Facebook, de cuentas de redes personales, está a la orden del día. Creo que es algo muy importante el tema. Yo creo que si nos vamos a voltear a los básicos, a los higiénicos de seguridad, creo que son unos puntos que debemos de estar nunca descuidando. Una es la concientización del personal. Eso es clave para poder llegar a tener una prevención correcta o alineada al tipo de amenaza que está expuesto el personal. Pero lo otro, que es el básico, más importante, es el cuidado de tus credenciales.
y el ponerlo, por ejemplo, habilitar multifactor authentication dentro de tus redes sociales es clave para evitar el robo. Y ¿qué más? Bueno, el otro punto que es muy importante es que estar conscientes. Fíjense que hace algún tiempecito estuvimos haciendo unos webinars que eran dirigidos a padres de familia, ¿no? No tecnólogos. Y pues los padres de familia no tecnólogos es cualquier persona, incluyendo los directivos, ¿no? Entonces, ahí hablábamos temas de cómo... me acuerdo mucho un caso que cómo nosotros dejamos huella digital de nuestra vida diaria, de nuestra vida personal en Internet. Toda esta información que dejamos en Internet abierta, ¿sí? Expuesta, por ejemplo, en Facebook, si no tienes cuidado de identificar que si estás compartiendo a todo el mundo o nada más a tus amigos, esa pequeña ventanita, esas pequeñas opciones, les dan la pauta a los atacantes para entender el contexto de cómo te mueves tú en tu entorno, ¿sí? En dónde estás, incluso, dónde hiciste check-in, a qué cosas le diste likes, cuáles son tus preferencias. Todo eso lo vamos dejando ahí en Facebook. Y si no tenemos el cuidado, está abierto. Esta información la van a utilizar los threat actors, ¿no? Entonces, esta parte creo que es uno de los puntos que debemos estar cuidando. Cómo hacer conscientes a la organización, a estas personas que son targets potenciales de su huella digital, y cómo le ayudamos a estas personas a que puedan habilitar estos multifactor authentication o robustecer esta estrategia de privacidad en sus redes sociales. Pero son puntos que debemos de estar cuidando siempre. Muy bien. Muchísimas gracias, Eli. Jaime. Así es, sí, gracias. Y ahí, por ejemplo, para complementar un poco, a lo mejor, digo, ya aterrizándolo hacia la parte de la empresa, Eli lo mencionó muy bien, ¿no? Todo el tema de concientización pues, es básico tanto para personas como para los distintos directivos que están en las organizaciones, ¿no? Directivos o dueños de consejo. Existen, no sé, herramientas de terceros donde puedes crear campañas para hacer temas de phishing, medir ese nivel de concientización, si hay alguna quiebre, por ejemplo, ahí en la campaña de concientización donde salió a lo mejor erróneo o seleccionó algunas cosas, pues bueno, poderle reforzar pues, todo ese conocimiento, ¿no? Inclusive cápsulas de videos, etcétera. Entonces, al final de cuentas, la concientización es un punto muy importante y empezarlos a entrenar, ¿no? Entrenar en cuestiones de tipo de phishing, cómo poderlos detectar, habilitar, como decía Eli, el doble factor de autenticación, inclusive poder instalar tecnología como MDMs también pudiera ser. Al final de cuentas, cuando hay temas de robo de equipo, pues también podemos por ahí gestionarlos, bloquearlos o levantar algún caso, algún incidente, ¿no? Pero creo yo, como dice Eli, al final de cuentas la concientización es lo primordial y pues, bueno, reforzarlo muy, muy bien en ese sentido. Muchas gracias. Sale, muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Muy bien. Ok, Jaime, de acuerdo con tu experiencia, ¿cuáles son para ti las mejores prácticas para la gestión de riesgo de TI? ¿Nos puedes compartir, por favor? Sí, muchas gracias, Ricardo. Bueno, en cuestión de mejores prácticas, digo, sabemos que nosotros que nos movemos en este ambiente, pues existen muchas metodologías, muchas buenas prácticas, ¿no? Llámese estándares internacionales como ISO, el ISO 31000, el 27005, enfocado a riesgos de seguridad, modelos como los del NIST, del Risk Management Framework, que hace alusión después hacia el SP853, que es el anexo de controles, no sé, modelos como Risk IT Framework, controles del CIS, o metodologías de gobiernos, por ejemplo, el caso de Mayerit para el gobierno español, entre otros. Entonces, básicamente, pues existen muchos estándares, existen muchas buenas prácticas, algunas varían, pero al final de cuentas lo que debemos de hacer nosotros como organización, pues es adoptar, o sea, ver qué es lo que está ahora sí disponible por todos estos entes de gobierno o gestores de distintas buenas prácticas y adoptarlas hacia nuestra realidad, hacia nuestra empresa, sin perder de vista pues, este conocimiento que están creando ellos, ¿no? Podemos hacer ahora sí que ciertos ajustes de la metodología hacia nuestra realidad
Y creo que Eli también ya lo comentaba como parte del proceso. O sea, no hay que perder de vista el contexto de la organización, cuáles son nuestros alcances, contar con un inventario de activos de información de acuerdo a ese contexto, a esa realidad, para poderlos ahora sí someter a esa identificación, análisis, evaluación y las acciones del tratamiento de riesgo, ¿no? Porque muchas de las veces el riesgo lo podemos mitigar con la implementación de controles, lo podemos aceptar asumiendo el riesgo bajo ciertas consecuencias que pueden llegar a pasar en caso de que se materialice, o inclusive lo podemos evitar o transferir, ¿no? O sea, evitar, pues realmente eliminar la fuente de riesgo o transferirlo, pues a lo mejor con algún seguro que nos ampare en caso de alguna materialización, ¿no? Por ejemplo, no sé, robo de datos personales y existen seguros en temas de esas situaciones, ¿no? Pero al final de cuentas, la mejor práctica pues es tomar lo que existe en el mercado, lo que ya se crearon por estos grandes organismos internacionales y adaptarla a la realidad de nuestra organización. Muchas gracias. Ok, excelente, muy bien. Muchísimas gracias. Jorge, sí, adelante. Gracias. Sí, complementando lo que decía Jaime, agregar que cada realidad, cada negocio tiene, por un lado, una cultura organizacional y tiene unos objetivos, podrían ser similares en algún aspecto, pero toda cultura, toda organización es diferente a otra. Por lo tanto, pensar globalmente y actuar localmente, ¿no? O sea, tenemos mucho, o sea, Jaime nos da un abanico muy amplio, excelente, ¿no? De todo lo que hay, ¿no? En el continente, perdón, en el planeta, para ser más exactos. Nos hemos ido desde América internacionalmente, hasta hemos terminado con España, con Mayerit, y en realidad, pues hay de todo, pero ese pensar globalmente nos da esa carta tan amplia que nos ha puesto Jaime, pero tenemos que adecuarlo a la realidad. Y finalmente agregar, complementando lo que hace un momento dijo Eli y Jaime sobre la pregunta anterior, yo le llamo formación y entrenamiento 4.0, que en un siguiente espacio por ahí lo caracteriza un poquito más. Específicamente porque hoy necesitamos que nuestros decisores, al más alto nivel y en esa línea horizontal o vertical, todos estemos hablando el mismo idioma y las personas seguimos siendo el eslabón más débil en esa cadena de buscar incrementar los niveles de confidencialidad, integridad y disponibilidad que finalmente es el que nos permite alcanzar los objetivos del negocio con un nivel aceptable de gestión de riesgos. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias a los tres. Creo que va quedando bastante claro las respuestas. De acuerdo, Jorge, de acuerdo con tu experiencia, ¿cuáles son los riesgos más relevantes que preocupan a las organizaciones? Y si hay alguno que nos pudieras compartir que ya hayas observado que sí se materializó. Gracias. Bueno, hablamos, si quisiera darle una correlación, ¿no? Entre lo que más nos preocupa desde el lado de las organizaciones. Empezamos con el riesgo de que se materialice un ciberataque que pueda interrumpir el negocio, que nos genere pérdidas económicas o pérdidas en el cumplimiento objetivo del negocio, ligado ampliamente a la rentabilidad, o sea, pérdidas en el negocio, que termine afectando la reputación y a veces lo más complejo, que también involucre daños a terceros, ¿no? De acuerdo al compliance o al propio giro del negocio. ¿Qué estamos viendo del lado de TI como persistencia? El ransomware, ¿no? Que nos está llegando a esa interrupción del negocio. ¿Pero por dónde llega? Tratando de no ser repetitivo, sino ir asociando lo que ya Elio Jaime ha comentado. Ingeniería social, ¿no? Y llegando ya a un caso que apareció en América, hace algunos ya meses que digo, vivimos bajo ataque y tenemos que ser realistas. Y le hago la pregunta a toda la sala, ¿quién no recibió hoy día pues un mensaje en el teléfono, sea mensaje, sea SMS o sea un mensaje de alguna aplicación de mensajería instantánea, un mensaje no deseado? ¿A quién no le llegó una contratación o una oferta de contratación
interesante. Y cuando empezamos a ver estas, como tendencia, este direccionamiento. Hace un momento yo hablaba mencioné disrupción digital, ¿no? Que académicamente se veía por diferentes sitios, y hoy tenemos por ahí, por eso citaba al TEC de Monterrey, citaba a la UNAM, Cambridge, el MIT, porque están con estos programas académicos que estamos de alguna manera compartiendo por ahí. Y la gran pregunta es, ¿y el cibercrimen no puede ser o no es disruptivo? A veces nos olvidamos y pensamos que la disrupción digital solo es para el negocio. Y el enemigo y el atacante, y no solamente eso. Hoy tenemos, así como tenemos, bueno, estamos en América Latina, así como tenemos el crimen como servicio, ¿no? El crime as a service, también tenemos el modelo de cybercrime as a service, el cibercrimen como servicio. Y yendo un ejemplo, digo, estamos bajo ataque, el caso de Costa Rica, ¿no? Un país de la región, ¿no? Un grupo internacional, Conti, que nos puso a todos en alerta, digamos, como países, ya desde el año 2019 circulando. Sin embargo, ¿cuál es el punto de ingreso de la gran mayoría de eventos no deseados? Nosotros, las personas, ingeniería social, phishing, y cada vez, vamos a llamarle el adversario o el enemigo digital, cambia. Entonces, en un momento hablábamos de asimetría en el ciberespacio y decíamos, pues un chico muy habilidoso, ¿no? Capaz de superar barreras tecnológicas e ingresar a nuestra organización y hacerle daño. Hoy no solamente es el chico, ¿no? Hoy también tenemos, a pesar de que esa simetría puede existir, David y Goliat, ¿no? El personaje muy hábil que puede penetrar en una red y hacernos daño, o un activo en el ciberespacio, hoy tenemos organizaciones criminales que están reclutando profesionales, obviamente para que sean su CISO, para que sean su especialista en pentesting, su especialista en Wi-Fi, su especialista en tarjeta de crédito, en ATMs. Es más, están buscando quiénes ganan los retos hacker, ese capture the flag que trae mucha demanda por todos lados. Y yo digo, ojo a quién invitamos y ojo quiénes están llevándose los resultados, porque le estamos haciendo la tarea al enemigo también. El atacante, el cibercriminal, está también buscando a esas personas para reclutarlas. Finalmente, necesitamos tener todos esa cultura de prevención, de protección y de implementar lo que sea necesario que nos permita minimizar, mitigar esos riesgos. Y las personas seguimos siendo, como Eli lo dijo muy claramente hace un instante, el eslabón más débil. Ingeniería social es el punto de entrada que siempre hemos tenido. Oye, Jorge, por cierto, me hiciste recordar que hace un día o dos, creo, vi por ahí un tweet de Elon Musk donde decía que estaba invitando a que probaran la vulnerabilidad de SpaceX y que pagaba $25,000 al que encontrara una vulnerabilidad en su red, ¿no? Ese tipo de acciones son como las que mencionas, ¿no? Pero del lado de una empresa que se preocupa por vigilar y cubrirse de los riesgos, ¿no? Así es, Ricardo, gracias. Tuve acá, mi mascota se alteraron un momento, como lo decía en época de pandemia. Qué bueno que no estamos solos, pero ya no estamos en pandemia, ya estamos circulando, pero igual, aquí están presentes. Finalmente, yo quisiera comentar que no estamos libres de un incidente. Podemos aplicar las mayores tecnologías, pero no estamos libres de un incidente, y ese incidente nos exige, por un lado, además de gestionar riesgos, tener clara una metodología de gestión de incidentes. Si sabemos que el incidente va a llegar hoy, mañana o en algún momento, y va a llegar, tener claridad que llegado el momento tenemos que tener la capacidad de identificarlos, de tener la capacidad de poder detectar qué está pasando, poder mitigar y finalmente poder recuperarnos de cualquier incidente.
Muchas gracias, Jorge, por tus respuestas. Eli, Jaime, ¿quieren participar o pasamos a la siguiente pregunta? Yo creo que lo dijo muy completo. No sé si, Jaime, ¿quieres agregar algo? No, yo estoy de acuerdo, Estoy de muy acuerdo. completa la explicación. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Ricardo. Excelente, pasamos entonces, por favor, a la siguiente pregunta. Bien, Eli, esta pregunta, actualmente, ¿cuáles son los retos para proteger los activos, los intereses de las organizaciones de estas amenazas de TI? ¿Nos puedes compartir de esto? Bueno, sí. Hijos, la verdad es que tenemos un panorama muy interesante aquí alrededor de nosotros. Fíjate que me ha tocado ver también en otras organizaciones, bueno, en vidas pasadas también me ha tocado mucho ver que a veces creo que las organizaciones no están conscientes. Es un problema que he visto donde no saben a lo mejor por dónde puede llegar el atacante. ¿Sí? Esto viene derivado de una falta de visibilidad acerca de las estrategias de análisis, ¿no? O sea, como que están quedando cortas a veces las estrategias de análisis, o se quedan nada más en TI, ¿sí? Y no empiezan a ver hacia afuera de TI, hacia el negocio como tal. De repente nos topamos con que, oye, llega un simple phishing, ¿sí? Que bueno, no es, digamos, simple en cuanto a la técnica, ¿no? O sea, porque es algo muy, a veces puede parecer business as usual. Recibimos un montón de correos electrónicos de phishing o de spam, pero no falta. Nada más necesitas un usuario que le dé clic al correo electrónico y que empiece a interactuar con el agente amenazante, ¿no? Con la amenaza. Al momento de hacer esto, la organización queda expuesta a una serie de elementos bastante interesantes. Por ejemplo, me tocó ver en una pequeña empresa que estuve dando una consultoría hace que serán unos 4 o 5 años más o menos, que un empleado le dio clic a un phishing y despuésito empezó bueno, dentro de los logs que empezamos a revisar, nos dimos cuenta que el atacante estuvo leyendo los correos electrónicos de la organización, particularmente de esas personas. Esas personas tenían en su perfil de LinkedIn que estaban trabajando en el área de finanzas de esa empresa. Y uno de ellos era de tesorería y cuentas por pagar, que trae la lana, ¿no? Entonces, con esta información en la mano, los hackers empezaron a revisar ahí, bueno, la gente amenazante, ¿sabes quién habrá sido? Le empezó a hacer ganar contexto de la operación dentro de su organización. Una vez que identificó la oportunidad, atacó. ¿Qué fue lo que hizo? Empezar a cambiar datos de las cuentas de depósito de unos clientes que ellos tenían, de unos proveedores que ellos tenían. Entonces, empezó a mandar facturas. Primero hizo el cambio de cuenta bancaria. Después empezó a mandar facturas. Empezó a reemplazar correos electrónicos que era una cuenta legítima de un tercero, ¿sí? Y empezó a hacerse pasar por ese tercero. Empezó a meter facturas falsas y empezaron a pagarse esas facturas falsas a la cuenta de banco del atacante. Meses después se dan cuenta que ya habían pagado una buena cantidad de dinero y mete la queja el proveedor. Dice, pues no me has pagado de hace 4 meses más o menos. No, pero ¿cómo? Mira, aquí están todas las facturas pagadas, que no sé qué. Pues no, esta no es mi cuenta. Ah, ¿cómo no? Hay que no sé qué. Pues ya se empezaron a alarmar. ¿Qué pasó? Pues que ya viendo hacia atrás, o sea, analizando ya todos los eventos sucedidos, pues resultó que la persona interactuó con un correo malicioso, el equipo, la persona metió voluntariamente sus credenciales de acceso de correo electrónico a un portal falso y empezó a interactuar con un agente, con una amenaza, ¿no? Un agente externo de su organización. Y esto, al final del día, así como esto, es un claro ejemplo de que las amenazas muchas veces pueden ser desde algo muy sencillo como un correo electrónico malicioso
de sencillo en el aspecto de la preparación técnica que hay detrás del ataque, ¿no? O puede ser algo muy sofisticado, ¿no? Donde ya tenemos una serie de spyware y herramientas más sofisticadas o incluso hechas a la medida para poder hacerle, a burlar las técnicas o las tecnologías de seguridad que se tienen en las organizaciones. Entonces, vuelvo al tema que estaba comentando hace un rato. Creo que el reto principal para proteger los activos y los intereses está en el llegar al acuerdo de qué cosas son las cosas relevantes para la organización, no para TI, sí, ni para seguridad, sino para la organización. Si nosotros tenemos ese acuerdo y ese seguimiento adecuado o el tratamiento adecuado a esta agenda de riesgos que se genera en torno a estos joyas de la corona, vamos a decirle así, entonces difícilmente vamos a poder tener una correcta alineación, ¿verdad?, de las estrategias y por lo tanto no vamos a poder lograr proteger correctamente los intereses de la organización ante este tipo de amenazas, ¿verdad? No sé si alguien quiere agregar algo. Clarísimo, Eli. Yo solo, cómo se empieza a enganchar, a alinear todo lo que hemos mencionado desde la presentación de Ricardo y cada una de las preguntas. Este alineamiento estratégico que decía, esta claridad, sobre todo cuando decimos que es para el negocio. Y es lo importante porque desde el mundo de TI cometemos errores, ¿no? Desde el mundo de TI cometemos errores en el sentido que queremos recursos para TI. Los recursos no son para TI, los recursos son para el negocio, son para el cumplimiento objetivo del negocio. Los riesgos efectivamente se materializan a través de la tecnología, pero no le impactan a TI, le impactan al negocio. Cuando hablamos de la continuidad de las operaciones, cuando hablamos de un BCP, hablamos de la continuidad del negocio. El disaster recovery plan está para TI. Entonces, solamente yo quisiera agregar, en todo este escenario de alineamiento y de necesidad, termino nuevamente en esa urgencia de contar en la organización con profesionales 4.0, y aquí quiero caracterizar ese 4.0 que no es estrictamente cuarta revolución industrial, sino que está referido a esa disrupción digital, y yo digo así, un profesional 4.0 es aquel que, primero, está alineado con las tendencias tecnológicas del momento. Segundo, conoce los riesgos inherentes a esas tendencias tecnológicas. Y finalmente tiene la capacidad de hacer viabilizadora a su organización en el menor tiempo posible de ese cumplimiento o logro de objetivos. Entonces, pasamos de un profesional 4.0 que soporte un CIO 4.0, un CISO 4.0, pero que finalmente también tengamos un directorio 4.0, donde todos podamos hablar el mismo idioma, que yo lo llamo finalmente formación y entrenamiento 4.0. Excelente, excelente aportación, Jorge. Muchas gracias, Eli. Jaime, ¿quieres comentar algo al respecto o pasamos ya a la siguiente pregunta? No, todo claro. Pasamos a la siguiente pregunta. Gracias, Ricardo. Ok, adelante, por favor. Bien, Jaime, pues, ¿cuáles son para ti los principales activos de una organización que consideras deben ser protegidos de los riesgos de TI y cibernéticos? Perdón. Bueno, de los principales activos, creo que ya lo hemos comentado ahora sí que a través de Jorge, de Lee, que los principales activos pues, pueden variar, ¿no? Pueden variar dependiendo de la realidad de nuestra industria, de nuestra actividad económica. ¿Y por qué pueden variar? Pues porque, por ejemplo, para una institución financiera, pues lo más importante pues, va a ser proteger a los clientes, las cuentas, el dinero, etcétera, y la infraestructura propia del banco que habilita dar ese servicio hacia los clientes en la industria financiera. Y a lo mejor en la parte de manufactura, pues es muy distinto, ¿no? Estamos más enfocados a la parte de cómo vamos a entregar los servicios que vamos a estar maquilando y la protección interna de la máquina. Entonces, creo yo que para poder llegar a identificar esos principales activos, primero necesitamos aterrizarlos a nuestra realidad, a nuestra organización,
ver cuáles son nuestros procesos críticos de negocio, ¿sí? ¿Dónde está el dinero? Tal vez podemos hacer, no sé, un Business Impact Analysis para identificarlos en ellos y posteriormente bajarlos a un Application Impact Analysis, por decirlo así, ¿no? Donde podemos ya empezar a identificar cuáles son a lo mejor esos activos físicos, llámese equipos de cómputo, servidores, llámese instalaciones, personas, hardware, software, etcétera, y poderlos evaluar tanto en confidencialidad, integridad, disponibilidad, y algunas veces podemos meter otra variable ahí, ¿no? Por ejemplo, no sé, criticidad, para poder identificar cuáles son esos activos más importantes, ¿no? ¿Cuál es el activo que tiene mayor riesgo con base en estas evaluaciones de dimensión? Y posteriormente, pues, bueno, ya ejecutar propiamente un análisis de riesgo, ¿no? Para poder orientar ahora sí que los recursos, llámese recursos económicos, llámese personas, llámese recursos administrativos, para poder minimizar el riesgo que tienen de exposición estos activos, ¿no? Yo así lo vería yo. No sé, Jorge, Eli, ¿cómo lo ven ustedes? Clarísimo lo que dice Jaime, yo creo que ahí lo dejo también para no ir con los tiempos. Creo que toda la sesión hemos estado ahí dando con lo mismo. Excelente lo que nos menciona Jaime, ¿no? Gracias, muchas gracias a los dos. Pues ya se nos está acabando el tiempo, chicos. Yo creo que podemos hacer un cierre, ¿no? De esta mesa. Me gustaría, pues ya para cerrar la sesión, ¿qué les deja o qué mensaje final quisieran compartir con los asistentes respecto a este tema tan importante que es hoy en día de la gestión de riesgos de IT y ciberseguridad? Ahora sí que quien quisiera participar primero. Pues levanto la mano, ya que, Adelante, Jorge. Gracias. bien, ya que mi mascota me deja hablar ahora. Bien, yo quisiera hacer un comentario, primero felicitar y agradecer por estos espacios que nos permiten compartir. Siempre digo, los expertos a veces no son una, dos, ni tres, ni cuatro personas. Todos y cada uno de los que estamos en la sala, somos más de 40 personas o 40 y tantas personas, todos somos expertos en alguna parte del negocio. Entonces, ese expertise es el que tiene que vincularse con claridad con lo que hoy estamos hablando. Entonces, estamos con tendencias tecnológicas que las necesitamos conocer y hoy Ricardo nos dio pues un alcance de ellas. Y eso nos generan ciertos escenarios que no los conocemos con claridad. Y esa incertidumbre es la que tenemos que a través de la gestión de riesgos trabajar. Entonces, yo quisiera hacer una reflexión final en el sentido de que somos nosotros como administradores, como gerentes o como usuarios los que tenemos una gran responsabilidad hacia el negocio, primero. Y esa responsabilidad es, si estamos arriba, tenemos que tener la capacidad de evaluar las tendencias, dar directrices y finalmente monitorear para que se ejecute desde el lado de la administración en el marco de la gestión de riesgos, siempre viabilizando el negocio. Y si estamos del lado de la gerencia intermedia o estamos del lado de los usuarios, también asumir esa responsabilidad de identificar nuestras responsabilidades en el sentido de protección a todos y cada uno de los activos de la información. Finalmente, hemos hablado mucho de concientización y yo quisiera recordar que nos ha ido bien reconociendo que nosotros, como personas, tenemos tres entornos con los cuales nos manejamos. El entorno íntimo familiar, del que salimos cada día, el entorno académico o laboral, en el cual estamos gran parte del día, y un entorno social. No traigo el entorno espiritual en este momento para esta charla, pero ¿qué pasa cuando el usuario constantemente en la empresa o en la organización recibe la concientización? Y todo es empresa, todo es el negocio. Pero resulta que hoy, en estos dispositivos, ahí está, en estos dispositivos llamados smartphone, tengo esos tres entornos. Es cierto, con un MDM los puedo separar, ¿no? Con un Mobile Device Management, pero tengo a mi familia, tengo a mis colaboradores, tengo a mis empleados, tengo a mis jefes, tengo a mis amigos. Entonces, muchas veces la concientización nos está dando resultado
cuando sabemos que todos están en un solo sitio. Pensar en la empresa, pensar en la organización es algo diferente. Pero pensar en proteger a la familia, eso sí me impacta. Hasta talleres de pánico se generan en este tipo de concientizaciones. Y es ahí donde el usuario, en especial de alta dirección, es cuando recapacitamos, reconocemos y fortalecemos nuestros niveles de protección, que finalmente impactan en nuestra familia, se replican en el negocio y permiten, obviamente, incrementar los niveles de confidencialidad, integridad, disponibilidad, que es lo que más buscamos preservar, siempre alineados al cumplimiento de objetivos del negocio y a la gestión adecuada de riesgos en la organización. Ese sería mi comentario final, Ricardo. Muchísimas gracias, Jorge. Excelente aportación. Muchas gracias por toda tu reflexión. Jaime, Eli, ¿quieren participar? Y adelante, Jaime. Es que vi que tenía la mano levantada. Ok, de acuerdo. Pues bueno, pues yo coincido realmente ahí con Jorge. Realmente me llevo, ahora sí que, y que todos los que aquí presentes, como dijo Jorge, pues todos somos responsables de cierta parte del proceso, o gestores de procesos de riesgos, o tenemos este interés en la gestión de los riesgos. Al final de cuentas, estamos buscando, ahora sí que, distintos modelos, distintas prácticas, conocimiento adicional que podamos llevar a aplicar a nuestra organización. No hay que perder de vista que lo principal siempre van a ser los objetivos estratégicos de la empresa, los procesos críticos de negocio, los cuales debemos de proteger a través de los distintos activos de información. Llámese activo hardware, software, personas, instalaciones, y obviamente con todo el modelo de la gestión de los riesgos que ya hemos platicado por aquí. Muchas gracias. Eli. Gracias, Jaime. Adelante, Eli, gracias. Y gracias. Bueno, y creo que algo que no podemos olvidar es el tema de los básicos, ¿no? Los higiénicos básicos de seguridad. Creo que estos puntos son bien relevantes. Muchas veces nos perdemos en el mar de seguimiento, auditorías, cumplimientos, de temas de atención. Pues este es el día a día, business as usual, pero siempre debemos de cuidar que en nuestra organización, no matter what, siempre debemos de tener esta parte de higiénicos básicos de seguridad bien alineados. Estos son temas que no son necesariamente, deben de formar, digamos, el tema de mucho análisis detrás. Hay cosas que son sencillas. Ahorita sabemos que todo el robo de credenciales está, al por mayor, es una de las principales amenazas a nivel mundial. Entonces, uno de los principales puntos para poder mitigar este tipo de riesgos es el habilitar Multi-Factor Authentication en todos lados. Entonces, eso es un básico que no podemos descuidar. El otro, ya lo hemos venido hablando también aquí, lo de awareness, pero para no ser tan redundante, creo que otro punto importante por acá es el tema de la cobertura, ¿no? Las métricas de seguridad. Que esto son los KRIs, KPIs, OLAs, SLAs, o los OKRs, no sé cuál es la estrategia que mejor se adapte a tu organización. Pero establecer este tipo de métricas nos va a dejar mucha visibilidad para poder entender cómo estamos siendo gestionados, o sea, qué tan efectivos estamos siendo para la gestión de este tipo de amenazas y de nuestros procesos, ¿verdad? De remediaciones y demás cosas que estamos implementando. Y por último, yo creo que como mensaje, no se queden solos, o sea, porque al final del día busquen ayuda especializada, busquen consultores que los puedan ayudar en medio de sus presupuestos, herramientas que los puedan ayudar a tener esta visibilidad en su organización. No se queden nada más con el tema de que, bueno, yo soy responsable, pues yo me voy a hacer cargo de todo esto. No, o sea, abran la puerta a que más gente especializada venga a ayudarlos, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero nos puede pasar que tenemos ceguera de taller, ¿no? Y no alcanzamos a ver ciertos ángulos de la estrategia. Y eso es muchas veces lo que nos llega a fallar en nuestras estrategias de ciberseguridad. Entonces, esos son los tres puntos que les dejaría como cierre al panel. Gracias. Excelente, Eli. Excelente. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Eli, por su participación. Creo que nos llevamos bastantes mensajes de esta sesión. Me gustaría, antes de cerrar el webinar, darle la palabra a Milagros Pérez, quien es nuestra directora comercial en KRM, y nos va a platicar acerca de una solución que nosotros estamos
como KRM empezando a ofrecer aquí al mercado nacional, precisamente que va a ayudar a las empresas a gestionar de una mejor forma, más eficiente, los riesgos de TI y de ciberseguridad. Adelante, Mili. Gracias, Ricardo. Gracias a Jorge, Jaime, Eli por la presentación. Gracias a todos los que han podido mantenerse en estos minutos de la mañana para poder escuchar un poquito de qué es lo que estamos viviendo no nada más en México, sino a nivel mundial. La idea que traemos es que a través de Diligent, como ya algunos de ustedes nos conocen, saben cómo trabajamos, cómo trabaja la solución está trayendo una plataforma que está hosteada en Amazon, la cual nos permite justamente gestionar riesgos tanto de IT como de ciberseguridad. A continuación vamos a hacerles les vamos a mostrar un pequeño video de 3 minutos donde lo que buscamos fue como que hacer el resumen de cómo trabaja esta solución para que si fuera necesario el caso o ustedes estén en este momento, como bien lo mencionaban los panelistas, pues busquen otras alternativas, digamos, a poder gestionar estos riesgos, poder mitigarlos, encontrar esos controles que nos permitan como organización, pues seguir, digamos, trabajando de una manera segura, ¿verdad? Les voy a dejar el video y terminando el video hacemos unos comentarios y finalmente cerramos la sesión del webinar. Muchas gracias. Hello, and welcome to this demo video on IT risk management in HighBond, featuring the ITRM Bond solution. When working with IT assets, oftentimes there are still too many assets that need to be evaluated for risk, as well as inconsistent and manual processes to carry out risk assessments. These challenges expose the organization to unknown vulnerabilities and can lead to an increased likelihood of a risk event happening, increasing uncertainty around the security of an organization's technology infrastructure. HighBond's ITRM Bond solution simplifies program management with out-of-the-box tools to help risk teams get up and running quickly with their risk assessment projects. IT risk teams can leverage the existing relationship between HighBond's frameworks and project apps to identify risk categories and map controls, associating asset types to risk categories and scoping assets to bring focus to your risk assessments, test controls to ensure controls are effectively mitigating risk, and automate control monitoring to ensure real-time notification of any changes in control operation and allow risk assessment programs to scale. With HighBond's ITRM Bond solution, an IT risk and control assessment project type has been specifically designed for use with your IT risk assessment program. In addition, the Secure Controls Framework is also included as a catalog of risk categories and controls that you can use to design, build, and maintain secure processes within your organization. You'll start by using a framework to define the structure of your IT risk assessment program, creating a master repository of risk categories and controls for your risk assessments. Your program's framework will be based on the IT risk and control assessment project type, and any risk assessment projects needed to perform the downstream assessments will be based on this master framework. In the framework, you'll define your risk categories to set the proper context for your IT risk assessments, and for each risk category, you can link the asset types to be evaluated directly to the risk category. You can use the Secure Controls Framework included in ITRM Bond to get your framework set up quickly. In this risk assessment project, you'll define categories that align with your master framework and scope the specific assets that will be evaluated for risk using a scoping workflow. Once your IT risk assessment program has been set up, you'll want to test the controls implemented to ensure these controls are effectively mitigating risks, and then monitor controls over time to ensure they continue to be effective. This work is done within the Risk Assessment Project, where you can manually evaluate controls through the control assessment, document any findings, outline a remediation plan using actions, and once the remediation is complete, retest controls as needed.
As your IT assessment program grows, you'll likely want to monitor and automate your risk assessments to allow your IT risk assessment program to scale. To automate the monitoring of controls, you can use external exception data and metrics to configure assessment drivers, an automation tool in HighBond that keep your risk and control assessments up to date in real time and can notify stakeholders when changes occur. To recap, frameworks and projects apps available within HighBond's ITRM Bond solution can help IT risk teams identify risk categories and map controls, associating asset types to risk categories and scoping assets to bring focus to your risk assessments, test controls to ensure controls are effectively mitigating risk, and automate control monitoring to ensure real-time notification of any changes in control operation and allow risk assessment programs to scale. Accelerate your risk assessment program design with pre-configured, out-of-the-box project types and control catalogs. Apply best practice risk and control assessment processes to give risk teams the ability to effectively manage rapidly growing, complex IT infrastructures, and reduce uncertainty by turning unknown vulnerabilities into known risks, giving risk teams and executives confidence that the organization is protected. Pues muchas gracias a todos. Ya para terminar el webinar, queremos anunciarles algunos de los próximos eventos que vamos a tener tanto a través de los webinars como a nivel internacional. Este año Diligent está haciendo un summit en la ciudad de Austin, Texas, los días 12, 13 y 14. Van a haber más de 30 panelistas, van a estar tocando temas de ESG, temas de GRC, temas de ciberseguridad, IT, gestión de riesgos, auditoría, control. Son 3 días. Es un evento que se hace anualmente. Por la pandemia se estuvieron haciendo a través de Zoom. Anteriormente ya se habían hecho en diferentes ciudades de Estados Unidos y este año en particular Diligent tiene la intención de escuchar a Latinoamérica, ¿verdad? Al mercado de la TAM. Entonces va a estar bastante interesante. Esperamos se puedan registrar. Vamos a poder enviarles los links para que puedan registrarse. Quienes gusten participar. Como parte de KRM podemos ofrecerles algún descuento que pudimos tramitar junto con la gente de Diligent, justamente y buscando esta interacción con Latinoamérica, ¿verdad? Y ya como segunda evento tenemos en el mes de octubre un webinar relacionado ahora con toda la parte de analítica, de análisis de datos a través de la solución de ACL Robotics. Como algunos de ustedes ya nos conocen, saben, la parte de ACL Robotics es el software que tiene más de 30 años en el mercado. Ahora somos parte de la familia de Diligent y lo que buscamos en este webinar pues, es mostrarles cómo podemos hacer todas estas pruebas, tanto sustantivas, de cumplimiento, para la organización y de esa manera hacer más eficiente nuestro trabajo, ¿no? El video, lo estuvieron preguntando, el video de la sesión del día de hoy lo vamos a estar subiendo a las redes, estaremos enviándolas a sus correos para que cualquier cosa que puedan tener dudas, con mucho gusto. Los panelistas, estoy segura que también dudas que puedan tener las van a poder responder sin ningún problema. Nada más les pediríamos que nos las envíen y ya nosotros nos las haríamos llegar, ¿verdad? Pues de mi lado es todo. Agradecerles otra vez a los panelistas por su tiempo, por su tiempo y dedicación para preparar el webinar y para acompañarnos el día de hoy. A los panelistas, perdóname, a los que nos estuvieron acompañando, a los participantes, igual, muchas gracias. Síganos, manténganse en contacto para los próximos webinars. Pueden ver también otros webinars que hemos tenido que están grabados en nuestras redes. Y de mi lado es todo. No sé, Ricardo, ¿algo que agregar? No, Mili, muchas gracias. Yo también me despido. Muchísimas gracias, Jorge, Jaime y Eli. Y nos estamos viendo en la próxima. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un gusto. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta pronto.